Hola, hola, buenas noches a todos los que hoy nos están acompañando. Les damos una cordial bienvenida a este podcast que se efectúa todos los días miércoles, eh, siempre con temas relacionados a la psicología, filosofía y algo más. Nos da muchísimo gusto estar esta nochecita con ustedes. Nos da mucho gusto que esté hoy aquí acompañándonos. Stephanie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, Mirza, muchas gracias. Ya tenía un ratito que no andaba por aquí, pero siempre es un placer estar aquí. Sí, 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 ya tenía un ratito que no te veíamos por aquí, pero qué bueno que te diste la oportunidad esta nochecita y pues nos da mucho gusto que estés aquí hoy para este interesante tema. Me presento también con los que andan por ahí visitándonos o que se van a ir enlazando. Soy Mirza Herrera y pues es un gusto para mí estar esta noche con ustedes con un tema bastante interesante que que pues yo creo que a la mayoría de los de los seres humanos, pues tenemos como inquietudes al respecto, ¿no? De este tema, de que nos cuesta trabajo, que pues que no todas las personas nos quieran, ¿no? Y entonces a veces eso nos hace tener esa necesidad de que nos aprueben, ¿no? Entonces, pues hoy el tema es, no todas las personas van a quererte y pues hay que aprender a vivir sin aprobación. ¿Qué piensas, Fanny, de este tema? Pues fíjate que es algo que desde chiquitos se presenta, ¿no? Yo trabajo con niños, tengo pacientitas, tengo más niñas y pequeños de 3 años, o sea, desde muy pequeños empiezas a ver esta forma. Entonces, no es más que nada el por qué nos importa tanto que nos quieran, ¿no? Creo que sería una de las primeras preguntas. ¿Por qué nos importa tanto que nos quieran? La, la palabra necesitar aceptación es muy humana. O sea, todos necesitamos la aceptación, todos buscamos pertenecer, ¿no? Somos seres sociales y aprendemos desde pequeños a reconocer también mediante los demás. Nos reconocemos mediante los demás porque esto es educado. Entonces, desde ahí, por eso hablé desde los pequeños. Por ejemplo, desde pequeños nos enseñan que si yo hago algo, ejemplo, sacar buenas calificaciones y mamá se pone contenta o papá me felicita, desde ahí yo ya empiezo a pensar que esa es la manera en que voy a ser aceptada, reconociendo, ¿no? Que el otro me reconozca y eso significa que me quieren o que soy aceptada o que me reconocen. Entonces, creo que es fundamental el empezar a ver que desde pequeños, no conscientemente, ni los papás es como que les enseñemos esta parte a los hijos, sino que desde pequeño estoy buscando pertenecer a algo, ¿no? Y entonces cuando alguien acepta el cómo, no sé, saqué buenas calificaciones y mamá me felicita, entonces yo ya siento que estoy siendo querida por mi mamá porque estoy haciendo este acto que ella reconoce en mí. Sí, tienes toda la Ujú. razón. Fíjate que cuando yo escuché también el tema, pensé que toca una de las necesidades más profundas del ser humano, que es precisamente esto de lo que tú nos hablabas, ¿no, Fanny? Esta necesidad de pertenecer. Ajá, en algún momento, o más bien, yo creo que en toda nuestra vida tenemos esta necesidad de sentirnos queridos, de sentirnos aceptados. Y eso, primero que nada, lo tenemos que entender como parte de nuestra naturaleza y de que no tiene nada de malo, ¿no? Tener esta necesidad de ser aceptados, de ser aprobados, de ser queridos. Ajá. Yo creo que aquí el problema aparece cuando nuestra tranquilidad empieza a depender completamente de la aprobación de los demás, ¿no? Entonces, si no tengo yo esa aprobación, esa aceptación del otro,
para mí ya empieza a ser un problema, ¿no? Y empieza a depender todas mis necesidades o mis movimientos, mis actitudes en perspectiva de la otra persona con la que yo quiero sentirme reconocida, aceptada. Claro, aquí el problema no es el querer que me quieran, ¿no? Porque creo que todos queremos que personas específicas nos quieran, ¿no? Ujú, Entonces, aquí el problema sería, necesito que me quieras para sentir que valgo. Ahí cambia totalmente, vamos a decirlo así, el trasfondo de esta necesidad de querer que me quieran todos, ¿no? ujú. Sí, 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 totalmente, porque entonces desde esa perspectiva nosotros dejamos de vivir desde quienes somos. Ajá, y entonces empezamos a vivir tratando de cumplir expectativas ajenas. O sea, si vamos a poner un ejemplo a lo mejor muy básico, ¿no? Si a mí me gusta usar determinado estilo de ropa, si yo quiero sentirme querido, aceptado por los otros, ¿no? Por ejemplo, luego a veces a mí me llega a pasar con adolescentes principalmente, esta Ujú. parte que los lleva a temas muy complejos, porque de pronto ellos en esta etapa de adolescencia donde están precisamente en búsqueda de su identidad, de reconocer quién son, pues quieren probar, ¿no? Como las diversidades de estilos, de formas, y de pronto para los papás resulta algo bien complicado porque pues no, yo quiero que mi hijo se vista de tal forma, que tenga tales gustos, y de pronto entonces empiezo yo a imponer esta parte como papá, como mamá, y entonces a veces el hijo pues va eclipsando lo que realmente pues son sus deseos, sus gustos, por tener la aprobación de papá o de mamá, de sentirse aceptados, ¿no? Entonces esa parte pues luego a veces llega a complicarse si no hay como una gestión adecuada, luego a veces llega a causar temas importantes en esta faceta del desarrollo. Claro, justo creo que ahí también se empieza a desarrollar, ejemplo, ahorita yo con mis pacientitas que tengo, con algunas empiezo a notar esta parte del el rechazo, ¿no? El que vivimos, o sea, desde que estamos pequeños en el kinder, o sea, por varias situaciones con los niños vivimos el rechazo. Entonces, yo a veces justo modifico ciertas conductas para pertenecer a un grupo, ¿no? Y que me quieran. O sea, a pesar de que yo no practique a lo mejor ciertas cosas, como esta parte que hablamos luego del bullying, de que atacan a un niño, que esto siempre ha estado, pero ahora tiene nombre, ¿no? Claro, Que es esta parte de ofenderlos, la crítica, de que son crueles, de que de la imagen, ¿no? De que son gorditas y les empiezan a hacer bullying con su físico. Entonces, a veces, aunque yo no piense de esta manera, para pertenecer a ese grupo, yo también voy a criticar al niño, yo también le voy a hacer solamente por la idea de pertenencia y de querer que me quieran esas personas, ¿no? Entonces, a veces el adulto sigue buscando la aprobación que de niño aprendió a necesitar para ser seguro. sí, Ujú. exactamente, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan a aparecer como estas complejidades, porque entonces yo, lo que mencionabas hace un momento cuando iniciábamos, ¿no? Entonces de pronto yo quiero ser aceptado por todos, yo quiero que me quieran todos. Y yo creo que parte central de este tema es ubicar que tenemos que aprender a entender que no todas las personas nos van a querer, y eso no significa que es una derrota, sino una señal de madurez emocional. Comprender que no voy a ser del gusto de todas las personas, que no todas las personas van a simpatizar conmigo, me van a querer o me van a aceptar, no está mal. Ajá, es parte del desarrollo del ser humano, y el que yo pueda aceptarlo y gestionarlo de una forma saludable, pues habla de una madurez emocional. Ajá, Sí, claro, es aprender a vivir el rechazo, ¿no? Porque la realidad es que cuando quiero que todos me quieran, no va a haber límites, o sea, no me voy a permitir poner límites
por miedo a que se vayan, por miedo a que se alejen, por miedo al rechazo. Entonces, nos da mucho miedo, a todos los seres humanos, nos da mucho miedo el rechazo. O sea, es algo con lo que no nos han enseñado o que en la educación siempre nos han enseñado para ser aceptados, ¿no? Para incluso hasta cambiar lo que somos, el cómo pienso, el cómo actúo, para poder encajar con ciertas personas. Entonces, digo, hablando de esta manera, no quiero decir como esa parte de que luego vemos en los TikToks de así soy, y si quieres, y si no, vete, y cosas así, ¿no? Porque como que son extremos. Entonces, creo que en cierto punto lo que hablas de la madurez emocional habla sobre también aprender a vivir el rechazo, ¿no? Sí, y fíjate que esa parte es bien importante, Fanny, ¿no? Aprender a vivir el rechazo, pero para aprender a vivirlo hay que entender un poco cómo funciona para que entonces podamos ubicar qué nos sucede cuando no sentimos que nos quieren ciertas personas, ¿no? Como lo mencionabas tú en un principio, porque a veces sucede eso. Yo quiero que me quieran ciertas personas en específico. Y cuando eso no sucede, entonces entra una serie de situaciones psicológicas que me invaden, ¿no? Entonces, desde una perspectiva psicológica, hay que entender que parte del rechazo activa ciertas estructuras de nuestro cerebro que son muy parecidas a las del dolor físico. Entonces, cuando eso sucede y yo experimento el rechazo de una persona con la que a mí me interesa tener una relación, una cercanía, entonces se activan estructuras muy parecidas a lo del dolor físico. Yo siento un dolor parecido a este dolor físico, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la parte importante porque entonces una crítica eh, de pronto nos hace sentir como excluidos, y entonces eso nos genera un dolor intenso. Ajá. Entonces, esta parte de sentir el dolor del rechazo eh, es algo que no queremos experimentar y entonces por eso tratamos de evitarlo a toda costa. Y ahí es donde entra lo que tú nos mencionabas también hace un rato, ¿no? Entonces yo dejo de poner límites, puedo tolerar muchas cosas en relación a la otra persona porque quiero evitar que me rechace, quiero evitar que no quiera estar conmigo. Entonces, mucho de ahí pues me va eh, pues me va desfragmentando, ¿no? Porque yo quiero agradarle a esa persona y entonces olvido realmente quién soy para poderme sujetar a todas las expectativas que esa persona tiene sobre lo que espera de mí, ¿no? Y fíjate, mencionando este tema, por aquí tenemos un comentario de Cosme Fulanito que menciona, buenas noches. Considero que la expectativa que tenemos de cómo debemos ser tratados es lo que nos hace sufrir cuando no nos tratan así. Pensamos que caemos bien siempre y no siempre es así, ¿no? Entonces aparece esa parte en la que pues yo quiero como todo el tiempo estarle agradando a estas ciertas personas y entonces pues voy generando esta expectativa de esa persona con tal de que no me rechace y de que no se vaya. Claro, la cuestión aquí es, como bien lo decías, el rechazo genera a nivel mental un dolor. Entonces, no estamos adecuados para vivir el dolor. O sea, nosotros en automático nos dicen dolor y huyes. O sea, es como no, o sea, en automático no quieres vivir el dolor. Entonces, hay ciertas prácticas que se hacen o que se tienen o que la misma vida, más bien la vida te hace vivirlas para poder vivir con esta parte del rechazo. La cuestión aquí es que nosotros constantemente estamos en esta búsqueda de que esas personas específicas nos quieran. Entonces, a pesar de que esa persona me diga, ¿no? Y creo que pasa mucho con la pareja, a mí me pasa con mis pacientes, que luego me dicen, es que él me dijo que cambiara esto, que modificara esto, que hiciera esto. Entonces,
empiezan a cambiar ellas su esencia, porque al final, antes de tener una pareja, son ellas, ¿no? Obviamente es un conjunto de todo lo que hemos aprendido de nuestros familiares, nuestros papás, pero hay una identidad, vamos a decirlo así. Entonces, cuando yo estoy en pareja, empieza a haber una modificación justo. ¿Por qué? Por miedo a que se vaya, por miedo a que me rechace, por miedo a que me cambie por otra persona, porque sí empieza el pensamiento de no soy valiosa, porque no quiere estar conmigo. O sea, basamos nuestro valor en lo que el otro piense y el otro me diga. Entonces, a pesar de que yo cambie y el otro me diga, es que si tú fueras esto, hicieras esto, esto y esto, eso no implica que las personas se queden. Exactamente, exacto. Y fíjate que acabas de tocar un punto importante. Entonces, mi valor empieza a radicar en función de qué tanto el otro me quiera o me acepte, ¿no? Y entonces, aquí tocando esta parte, ¿no? De que aunque sentir el dolor del rechazo es algo fuerte y que vamos a tener que experimentar en algún momento de nuestra vida, es muy distinto aceptarlo, saber que va a estar ahí, a que lleguemos a concluir que si me rechazan es porque no valgo. Ahí es donde radica la verdadera importancia de ubicar, ¿no? Que si llega ese pensamiento a mí cuando me doy cuenta que no estoy logrando que esa persona o ese objetivo que yo tengo con ciertas personas sea de quererme, de aceptarme, y entonces empiece a funcionar en mí hacia un valor, ¿no? Entonces no valgo porque no quiere estar conmigo, porque pues me está No haciendo a le un gusta lado, lo que porque me soy. rechaza. Exactamente, no me elige. Entonces, pues hay algo malo en mí, ¿no? Lo que mencionas, justo a veces es lo que muchas pacientes a veces refieren, ¿no? Cuando vienen con temas, por ejemplo, de pareja, es que entonces no me eligen a mí, siempre termina pasando que la relación se acaba, entonces creo que tengo un problema, creo que hay algo malo en mí. Y no es necesariamente eso, ¿no? Simplemente que yo estoy radicando mi valor como persona en función a lo que el otro elija de mí o no. Y ahí es donde pues muchas personas empiezan a construir una autoestima basada en la opinión de los demás. Si los demás tienen buena aprobación hacia mí, buenos comentarios, entonces yo siento que soy valioso, que tengo, que logro. Pero si los comentarios, las opiniones de los otros va hacia otra parte, yo puedo darle esa misma fuerza y creer que de verdad hay un problema en mí y que de verdad no valgo. Claro. Y esta situación, este tema de no todos nos quieren, a veces lo tomamos, vamos, tiene dos perspectivas, ¿no? Puede ser así como de cuando entras en esta parte de la, pues no me interesa lo que los demás digan o no me importa lo que piensen de mí, pero en la realidad, en muchas personas solamente es como esta protección, porque sí genera una incomodidad en mí. Todos los seres humanos estamos en la búsqueda de ser reconocidos, aunque digamos a veces, no es cierto, no busco el reconocimiento. Por muchos lados lo buscamos y de muchas maneras, ¿no? Aquí lo Ujú. interesante y lo que tú decías era que aprender a vivir con el rechazo, porque el rechazo lo vivimos en muchas situaciones, ¿no? Ejemplo, vas a buscar trabajo y hay la posibilidad de que te rechacen, ¿no? Y a lo mejor de 10 Ujú. 10 trabajos a los que fuiste, en uno te aceptan, pero estamos hablando que fueron 10 rechazos, pero no lo vemos así, ¿no? Es así como, no, pues no me aceptaron. Cuando son tus primeras prácticas de ir a buscar trabajo y esto no pasa, sí es así como, ¡ay, no! ¿Por qué no? ¿Qué me falta? ¿Por qué no me aceptan? Porque y otra vez entramos en esta cuestión de que nosotros somos los que estamos mal al ser rechazados, cuando es parte de la naturaleza el rechazo. Sí, exactamente, pero precisamente como no nos enseñaron a gestionarlo, entonces se vuelve algo realmente frustrante y muy doloroso experimentarlo. Entonces, como no quiero pasar por ahí, pues trato de evitarlo a toda costa, ¿no? Entonces, fíjate, vamos a leer por aquí algunos comentarios. Elena Espinosa nos saluda, nos dice buenas noches. Buenas noches, Elena. Un gusto que estés por acá.
Ámbar Caramelo también nos dice, hola, buenas noches, mucho éxito en este episodio, muchas gracias, Ámbar. Y fíjate, Fanny, a ver si nos puedes ayudar con este comentario que nos comenta Alberto Rivera. Buenas noches, un gusto saludarlas. Entiendo que es por eso que no ponemos límites, ya que la idea de rechazo suele ser insoportable. Lo que no entendemos es que al poner límites tenemos justo la oportunidad de ser aceptados por las personas que son compatibles con nosotros mismos. ¿Qué podrías responderle a Alberto, Fanny? La cuestión de los límites, nosotros pensamos que los límites son para el otro. O sea, que el yo decirte que a mí no me gusta algo implica que tú tienes que cambiar eso en ti, que no me gusta. La realidad es que cuando yo te digo que a mí no me gusta algo que tú practicas, no es que tú lo vayas a cambiar, es que yo me voy a mover de esa parte que no me gusta que tú compartes en mí. Ese es el límite. Pero justo lo que decía Alberto, ¿no? Tenemos miedo de que al yo decirte no me gusta, tú digas, pues ahí nos vemos, no te gusta, ahí nos vemos, bye, ahí te quedas, ¿no? Y entonces es como, bueno, hay personas que obviamente van a tener la misma idea que yo y van a respetar esos límites, pero habrá quien diga no y se aleje y me da miedo porque estas personas específicas yo quiero que se queden a pesar de que no me gusta, ¿no? A pesar de Ujú. que hay relaciones en donde uno acepta muchas cosas y dices, bueno, ¿qué más esperas, no? ¿Qué más quieres? Ya hizo esto, ¿qué más esperas? Y luego tú dices, bueno, pues sí, pero es que quiero estar con esta persona o lo quiero o la quiero, ¿no? No quiero dejar, pero es porque nos cuesta ponernos un límite a nosotros, no al otro. Porque el otro pues va a practicar lo que sabe, ¿no? No es que realmente nos quiera hacer daño, practica lo que sabe, lo que conoce o lo que le ha funcionado. Y a lo mejor si no le funciona, va a haber una modificación, pero el límite siempre va a ser para mí. Por eso es complicado poner los límites. Sí. Y más así como lo planteas, ¿no? Porque sí, efectivamente siempre pensamos que cuando ponemos un límite, en realidad lo que estamos haciendo es ponerle un límite a esa otra persona y no, o sea, tiene todo que ver conmigo, con mis valores, con lo que soy yo como persona, con lo que puedo aceptar, con lo que me gusta, con lo que no me gusta, qué tanto estoy dispuesto a aceptar esto o no. Entonces tiene que ver conmigo, no con la otra persona, ¿no? Pero por ahí tenemos esta mala forma de ver los límites y entonces siempre pensamos que va hacia el otro y entonces ahí entra esta parte que tú mencionabas, ¿no? Como no quiero que me rechace, que se aleje de mí, entonces pues es muy frecuente encontrarnos, por ejemplo, en el trabajo con pacientes, con personas que soportan maltrato, infidelidades, relaciones realmente dañinas porque creen que quedarse solos sería peor, ajá, cuando en realidad muchas veces están buscando amor, no están buscando amor, perdón, están buscando aprobación. Yo quiero que el otro me apruebe, que el otro acepte lo que soy, lo que hago, ajá, y entonces voy tras ese objetivo. Y entonces cuando confundimos ambas cosas, terminamos aceptando situaciones que nos lastiman con tal de no sentirnos rechazados. Entonces yo voy tolerando, yo voy permitiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el libro de cómo mandar a la mierda, creo, educadamente, algo así el libro, no recuerdo bien la Ah, cita, sí, ¿no? Pero sí se llama algo así. así, ¿Cómo mandar a la mierda educadamente? ajá, algo así, ¿no? Entonces, ese libro mencionaba esa parte, ¿no? Poner límites tiene que ver con esta metáfora que pone, ¿no? Es como una carretera en la que vamos conduciendo, pero no vemos ningún señalamiento. Entonces, de pronto no vamos a ubicar hacia dónde vamos porque las carreteras se caracterizan por tener esos señalamientos que nos dicen hacia dónde va la dirección, si vamos a seguir derecho o nos vamos a desviar a la izquierda, a la derecha, vamos a dar vuelta en U, va como un seguimiento del lugar o el objetivo a donde vamos. Entonces, ese libro comparaba esa metáfora con los límites. Si yo no dejo claro a la persona con la que estoy conviviendo o que resulta de mi interés,
qué cosas son las que no me gustan, las que no tolero, las que no quiero vivir. Es como si fuéramos en esa carretera que va sin ningún señalamiento. La otra persona no tiene claro hacia dónde va porque tú no has estipulado lo que tú necesitas que esa persona direccione de ti. Entonces, pues él va a donde lo lleve, ¿no? Él o ella van a donde lo lleve porque no hay señalamientos como tal. Los límites, entonces serían esos señalamientos que van a ubicar a la persona que contigo, qué cosas sí se pueden permitir, qué cosas sí te toleran y qué cosas no. Si la persona realmente tiene un interés genuino hacia ti, pues hará esos ajustes, se quedará, comprenderá, ¿no? Que contigo estas cosas pues no pasan, no aceptas. Y si no, pues simplemente es una persona que no quería, ¿no? A lo mejor aceptar como esos límites, esas formas tuyas. Y entonces el hecho de que se aleje de tu vida, pues también es algo positivo para ti, porque no te involucras en todos estos temas de soportar o de aguantar cosas que no van en función de lo que a ti te gusta en las relaciones con las personas. Así es. Y luego también entra esta parte de que cuidamos nuestro rol, ¿no? O sea, ejemplo, el rol de amiga, el rol de pareja, el rol de mamá, el rol de hija. Y a veces por estos mismos roles de ser las buenas, o sea, la buena mamá, la buena hija, la buena hermana, la buena amiga, no ponemos esos límites. O sea, en esta constante búsqueda de que todos quiero que me quieran, pues obviamente luego soy como, no, es que, y voy a hablar por mí porque a mí siempre en algún momento me llegaban a decir, ¿no? Que yo me veía como muy buena, que no hacía nada, ¿no? Fanny, haces eso y así, pero pues no, tengo mi obscuridad también, ¿no? Y también me Ujú. pongo loca y también me exalto y también me pasan cosas, ¿no? Pero especialmente a mí me costaba mucho trabajo poner límites, o sea, era algo que me costaba muchísimo y justo era por esta parte de el miedo al rechazo, ¿no? El miedo a no ser aceptada, el miedo a, porque sí llegaba un punto en donde yo sí me evaluaba y decía, ¿acaso sí tengo algo mal? Como lo decíamos, ¿no? Tengo algo mal, si trato de dar lo mejor, o sea, mi valor, empiezas a cuestionar todas esas cosas y estas cosas es lo más interesante. Aunque tú no pongas el límite, pasan, o sea, de todas maneras suceden. Entonces, ponerse un límite también es un valor que te das a ti como persona dentro de la situación que vives. Aunque a veces nos dé miedo esta parte de decir, no, es que se va a alejar, ya no va a querer estar cerca de mí, ya no me van a aceptar. Es sano, es doloroso, pero es sano para ti porque ves las cosas de diferente manera cuando te permites ser leal a ti. Sí, y la verdad, fíjate que eso que mencionas es bien real y es la parte, yo creo que es donde radica la parte o el punto clave de poner un límite, ¿no? Que realmente tú te seas leal a ti, a tus valores, a tus principios, a tu forma. Ajá, entonces ahí yo creo que tiene mucho que ver que parte de que nos suceda esta sensación de querer agradarle a todas las personas, a con quien queremos relacionarnos, tiene mucho que ver con el poco trabajo que a veces hemos hecho en relación a nuestra autoestima. Porque si no Claro, hago ese trabajo en relación a mi autoestima, entonces no desarrollo un autoconocimiento, saber realmente qué soy, quién soy, para dónde voy, qué cosas sí me gustan, qué cosas no, qué cosas, con qué cosas puedo vivir, tolerar y qué cosas digo, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, hacemos trabajo personal y generamos un autoconocimiento, entonces yo puedo ubicar, ¿no? Y puedo saber quién soy y qué valores tengo. Y entonces a partir de ahí, pues yo puedo generar esto que dices tú, ¿no? Esta parte de el valor que me tengo yo como persona y la lealtad que me puedo yo tener hacia mí, hacia mi forma, y entonces eso me puede llevar a, 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 pues a ubicar con qué personas sí
sí puedo seguir relacionándome y puedo disfrutar de esa aceptación y con qué personas digo, aunque se aleje, aunque me rechace, aunque no quiera estar, puedo vivir tranquilamente, aunque esa persona ya no esté, aunque esa persona ya no elija quedarse. Sí, bueno, cuando al principio nos cuesta trabajo poner límites, te genera culpa. O sea, personas que no practicamos poner límite y tú pones un límite y te cuestionas así como, sí estuvo bien, sí estuvo bien que lo hiciera, tal vez no era así. O sea, te genera culpa porque al final estás yendo en contra de algo que nunca has practicado, ¿no? Y te sientes mal. Pero justo, y aquí es como importante mencionarlo, cuando estamos en terapia, cuando estamos en un trabajo personal, como lo dices, Mirza, aquí es donde se cuestionan esas cosas y ahí es donde evalúas qué es real y qué no es real, ¿no? Porque a veces sentimos culpa de poner límite y creemos que lo hicimos mal y a lo mejor era un límite que sí se necesitaba establecer. Entonces, digo, al principio no nos van a salir, ¿no? A veces yo he escuchado a personas que se ponen en esta postura de que son límites, de que no hay negociables, de que, o sea, es lo que dicen, ¿no? Y una cosa son los límites y otra cosa es el control, ¿no? Entonces, en una conversación a veces llega a decir esta persona, tú no me puedes hablar así, ¿no? Creemos que eso es un límite, pero realmente ese es un control, ¿no? O sea, creo que puedo controlar lo que el otro hace, ¿no? Entonces es como tú no me puedes hablar así. Y la realidad es que poner límites es, si comienzas a insultarme, voy a terminar esta conversación. O sea, hay maneras de decir las cosas, ¿no? Y no necesitas agraviarme, hacer sentir mal al otro, ni eres el peor, ¿no? O sea, no necesitamos llegar a esos extremos para poner un límite. Entonces, el límite que establezco es mío, yo no controlo al otro. Esto es como súper importante mencionarlo porque a veces creo que el hecho de que yo haga un límite significa que el otro va a cambiar su respuesta y eso no sucede. Exactamente, ¿no? Y entonces, eh, fíjate que también tiene mucho que ver con la autoaceptación también. Ajá, que va de la mano con esta parte de la autoestima, del autoconocimiento. Entonces, me empiezo a ubicar que no necesito ser perfecto para tener valor. Ajá, porque muchas veces entonces entra esto que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Tantito veo que la persona se disgusta o ya, y entonces me empiezo a sentir esta culpa y empiezo a revisarme y a decir, bueno, es que entonces, ¿qué hice mal? Entonces tendría que mejorar. Entonces esto lo tendría que hacer de una forma diferente. Voy a tratar de corregirlo, voy a tratar de ser perfecto, de ser mejor para que entonces esa persona quiera seguir aquí, quiera continuar cerca de mí, no se aleje. Y entonces ahí es donde empieza a surgir esta necesidad de que el otro se quede a cualquier costo, ¿no? Y entonces, pues yo me pierdo en el camino. Entonces, parte de también las herramientas que nos ayudan, pues es eso, ¿no? Trabajar en nuestra autoestima, en nuestro autoconcepto, en nuestra autoaceptación. Y entonces, poco a poco, eso nos va a llevar a lo que hemos estado mencionando durante todo el podcast, ¿no? Saber poner esos límites en donde podemos aceptar que decir no sí puede ser incómodo, pero es necesario para que yo pueda sentirme en una estabilidad, en una tranquilidad o en una paz dentro de una relación. Sí, y es importante mencionar que al principio, si somos personas que no sabemos poner límites, me va a generar Pues clave, incomodidad. O sea, ajá, me fui, ¿verdad? Por ahí. sí, creo que te fuiste, solamente escuché claves. Pero a ver, dinos, Mirza. Sí, ajá, entonces creo que una de las, también de las claves que nos pueden ayudar a esta parte es también saber tolerar el rechazo, ¿no? Porque como ya lo hemos estado mencionando, el rechazo duele, pero no define quién soy. Sí lo voy a experimentar porque en algún momento, en algún vínculo, me tocará poner algún límite que tal vez esa persona no quiera, pues, tomarlo en cuenta
ajustarlo a la forma y entonces tal vez la persona se aleje, me rechace, sí puede provocar un dolor, pero no define lo que soy cuando ya tenemos la claridad, cuando hemos hecho trabajo y entonces sabemos que a pesar de que el otro no se quede o el otro no esté, yo sigo siendo lo que soy, lo que he construido y lo que he trabajado. Exacto. Entonces, te decía yo que es importante mencionar que si somos personas que no sabemos poner límites, al principio me va a generar incomodidad. Y obviamente a la persona que le ponga el límite, que si es alguien que ya me conoce de tiempo, pues también se va a sentir molesto, ¿no? No es como agradable el cambiemos la forma y no es como que, ay, va, bravo, estás poniendo un límite. Tampoco lo va a aceptar así, ¿no? El desarrollo personal es algo que conlleva esfuerzo y que es difícil. O sea, esta parte de poder aceptar que no todos me quieren no es sencillo, pero es sano hasta cierto punto porque no hay un desgaste en ti cuando aprendes a poner el límite y cuando aprendes a ver tu valor a través de ti, no a través de la reacción del otro. Sí, y fíjate que eso es bien interesante porque entonces ahí también yo voy teniendo una coherencia con lo que yo soy como persona, porque entonces empiezo a vivir de acuerdo con mis valores, ¿no? Y no en relación a las expectativas de los demás. Entonces dejo, como lo que tú mencionabas, ¿no? De esperar que sea la aprobación del otro, que sea el otro el que me diga que está bien o que está mal, empiezo yo a tener coherencia y a ubicar que eh, no vivo a través de las expectativas de los demás. Claro, lo que tú mencionabas hace rato también es importante recalcar. No con eso queremos decir que entonces tú eres como eres y los demás se tienen que ajustar y si les parece y no, ¿no? No, Sí, simplemente que claro. haya una coherencia con tus valores, con tu autenticidad, ¿no? Porque entonces yo creo que la verdadera libertad comienza cuando tú prefieres ser auténtico antes de ser aceptado. Y entonces ahí pues ya vas generando esta parte en la que tu valor pues no depende todo el tiempo de lo que la otra persona refiera sobre ti o no. Tú ya tienes definido lo que tú eres como persona, lo que tú vales. Y entonces eso, cuando ya lo tienes bien establecido, no puede llegar, ¿no? Cualquier persona a moverlo porque tú ya lo tienes bien establecido dentro de ti en tu ser. Claro, digo, es complicado como a veces el que no busquemos esta aceptación porque hasta creo que en todo está, ¿no? O sea, en la moda, en todo lo que usamos, buscamos esta constante aceptación y pues sí, ser queridos, el ser vistos, el ser notados, ¿no? Ejemplo, TikTok, pues todos tenemos acceso a TikTok y ya hay cierto prototipo, ¿no? De cosas, de chicas, de hombres, o sea, y buscamos justo parecernos o si nos agrada o si es alguien que admiro, pues parecernos a esa persona y obviamente ahí pierdo lo que soy de auténtica, ¿no? Pero es también por todo lo social en lo que vivimos. Es complicado notarnos auténticos, pero no significa que sea imposible. Hay cosas que son muy tuyas y son personales y nadie las va a hacer igual que tú, porque eso ya es como tuyo, ¿no? Y esa es la parte interesante, que a veces nosotros no notamos eso en nosotros, más bien a veces no, casi nunca nos vemos en esa cuestión. Podemos ver muchas cosas malas de nosotros, porque hasta a veces en ejercicios, en dinámicas, te dicen, ¿no? Escribe 10 cosas que te gusten de ti. Te tardas muchísimo, ¿no? Es así como, ay, no, llevo 3, me faltan 7, ¿no? No lo ves, pero si te digo, escribe 5 cosas o 10 cosas malas de ti, ¡fum! Lo acabas rápido, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, esta parte, te digo, es complicada porque no nos podemos ver. sí, sí, porque todo el tiempo estamos muy, estamos más expuestos a escuchar como la crítica
como las cosas negativas de nosotros, a eso le prestamos más atención que realmente a las cosas positivas, ¿no? Entonces, fíjate, tú aquí mencionas un tema importante, ¿no? El factor de las redes sociales también ha aumentado esta necesidad de validación, ¿no? En relación a lo que comentabas, de pronto seguir estas estereotipos, estas formas ya como muy marcadas de el cierto rostro que tendríamos que tener, el cierto cabello que tendríamos que tener, el cierto cuerpo que tendríamos que tener. Y entonces, en función de esa comparación, pues yo voy generando un valor propio, ¿no? Si ya no voy siguiendo como ese patrón, entonces eso va generando un tema en mi autoestima, en mi valor como persona, que obviamente pues ya lo voy agregando a los posibles defectos que yo considero que tengo, ¿no? Y, pero también, fíjate, hay otro factor que ha movido mucho en cuestión a las redes sociales, que hay muchas personas que empiezan a medir su valor en los me gusta, ¿no? Por cuántos Ujú. comentarios recibo, por cuánta aceptación puedo tener de los demás. Y entonces el reconocimiento externo, pues se vuelve en función a mi autoestima. Si yo tengo una cierta cantidad de likes, de comentarios, de aceptación, entonces tiene Ya mi mucho que valor ver o juega aumentó, ¿no? mucho. Exactamente, tiene mucho que ver con mi valor como persona, con mi autoestima, porque le voy dando ese poder, ajá, y entonces eso pues es un reflejo de que no se ha construido desde dentro, ¿no? Siempre voy a querer necesitar un poco más y un poco más. Entonces, ojo con esa parte porque sí, en algún momento te gana y sí te jala, ¿no? Entonces sí tenemos que tener ahí como el equilibrio para ir ubicando qué tanto yo me voy relacionando a esa parte. Vamos a leer algunos comentarios más que aparecen aquí. Fíjate, aparece Sí, el comentario de Ámbar Caramelo. Ella dice, existe tanto valor en la diferencia. Todos podemos sumar o valorar la diferencia. Por ejemplo, los educadores podemos empezar a validar la diversidad y no solo festejar las calificaciones perfectas, sino los logros personales. Exactamente, ¿no? También hay que ver esa parte para que pues los educadores también tienen mucha influencia, ¿no? Sobre los niños, los jóvenes. Entonces, este tema pues también encaja para ese sector, la diferencia que pueden marcar en la forma en la que estimulan, ¿no? O motivan a sus estudiantes. Por acá también está Cosme Fulanito. Es que todo el tiempo nos dicen que valemos mucho y no sé qué. Y eso nos hace creer que todos nos tienen que validar de la misma forma. Realmente no tenemos siquiera idea de cuánto o qué es lo que valemos. ¿Qué opinas, Fanny, de este sí, comentario? sí, la verdad es que sí, creo que bueno, obviamente habemos y hay papás que sí te hacen como crecer con esta seguridad de decir tú vales mucho y eres especial y no mereces que nadie te trate mal y cosas así, ¿no? Entonces, todo en exceso, pues nos hace daño, ¿no? Porque también cuando crecemos con esa idea de que somos muy valiosos, de que no merecemos esto, nos vamos como al extremo, ¿no? Incluso en los trabajos a veces me han tocado pacientes que es como, es que me dijo que hiciera esto, ¿no? Y pues no. Y yo, pero pues es tu jefe, ¿no? O sea, te puede indicar como que puedes hacer. No, pero no me hizo sentir mal y entonces me fui. Entonces, hay que tener como cuidado con los extremos. Es real a veces esta parte y esta idea de que soy valioso, si yo crecí con la idea de soy valioso, todo el tiempo voy a estar buscando otra vez que me confirmen que sí soy valioso. ¿Y por qué ocupo la confirmación? Porque yo no lo creo. O sea, realmente yo no creo que sea valioso, por eso constantemente voy a estar buscando una confirmación o algo o alguien o las redes sociales que tú decías, Mirza, los likes, los mensajes, o sea, que me confirmen que realmente lo valgo, ¿no? Y a lo mejor no me doy cuenta, porque obviamente es como el trasfondo del tema, porque estamos diciendo no todos me quieren, pero yo sí estoy en la búsqueda de que todos los que yo quiero me quieran. Y la realidad es que no va a funcionar así. ¿Por qué? Porque estoy basando el que el otro me quiera basando en lo que yo valgo. Entonces,
si yo valgo, en este caso a lo mejor Mirza, si yo soy una persona que creo que valgo, Mirza me tiene que querer. Pero si Mirza no me quiere, entonces significa que no valgo lo que creo valer. O sea, le estoy dejando la responsabilidad al externo de mi valor. Sí, y eso es muy fuerte, ¿no? Porque pues totalmente nos ponemos en control de esa persona o de esas personas. Y entonces, ya dando ese poder, entramos en una serie de situaciones como dependencias, ¿no? En donde yo realmente siento que no voy a poder seguir con mi vida si no está esa persona, ¿no? Y entonces, pues ya tiene mucho que ver en lo que tú mencionabas, creo, en un principio del podcast, que a veces me voy metiendo tanto en estos roles, ¿no? Como de la amiga, de la esposa, del esposo, del hijo, de la profesionista, y entonces yo creo, o también mi valor funciona en relación a ese rol, y cuando de pronto entonces no estoy ahí porque por alguna circunstancia termina, ¿no? Ese rol o lo tengo que modificar, entonces yo de pronto siento que no tengo un valor porque mi valor era en función de ese rol en el que yo me sobreidentifiqué y entonces ahora pues pierdo toda esta parte que tendría yo que tener bien asegurada, ¿no? Aquí yo creo que entra un poco el trabajo del ser y el tener, ¿no? Si yo me enfoco en el tener la aprobación, el cariño de aquella persona o de aquellas personas, entonces si en algún momento esas personas deciden irse o ya no seguir compartiendo conmigo ese cariño, ese querer, entonces yo pierdo todo mi valor. Pero cuando yo construyo en el ser, cuando yo tengo definidos mis valores, mi autoconcepto, lo que yo soy, para dónde voy, entonces puedo yo querer mucho a este grupo de personas, haberme identificado bastante con ellos, generar ahí como un vínculo muy agradable, pero en el momento que esas personas decidan ya no quererme, ya no estar aquí, yo sí voy a experimentar el rechazo, tal vez, sí voy a experimentar el dolor, porque esa es la parte que tenemos que aceptar, que sí va a pasar, que sí lo voy a sentir, pero que no quiere decir que hay algo malo en mí. Cuando yo trabajo entonces en mi ser, sí pueden venir y quitarme esto, este círculo, esta pertenencia que yo creía tener, pero no me voy a ir hacia abajo porque yo tengo definido lo que soy. Y entonces seguiré siendo lo que soy, lo que he construido y ahora pues me moveré a otro lugar, a otro entorno, a otras personas con las que voy a generar igual vínculos, esa cercanía, pero que voy a seguir yo manteniendo mi equilibrio, manteniendo mi paz, mi integridad, mi lealtad, lo que tú mencionabas hace un rato, mi lealtad a mí mismo, ¿no? Sí, claro, tener estos cimientos de saber quién soy, pues obviamente nos permite enfrentar muchas situaciones, ¿no? El hecho de que a lo mejor ciertas personas no me quieran, no implica que no me vaya a doler, o sea, me va a doler, pero no me va a determinar, ¿no? Y es esta parte también que hablábamos del rechazo. Voy a vivir el rechazo porque a lo mejor esta persona no me quiere, sí me duele, pero no, vamos a decirlo así, no va a pasar a llevarme a cuestionar si es que no me quiere por quién soy yo, ¿no? Ese es tal vez uno de los cimientos fuertes, el que yo sepa en cuestión, no tanto mi valor, sino en cuestión de saber qué soy y qué, pues sí, que de qué manera me puedo desarrollar socialmente con las personas, ¿no? Y pues sabemos que, aunque no sea algo que nos guste, pues todo principio tiene un final. Hay cosas que se mantienen, hay cosas que si se cuidan se van a mantener, se van a desarrollar, van a crecer. Y hay cosas que a veces, aunque tú intentes mantener y cuidar, pues por más que quieras, no funcionan, ¿no? Pero justo aquí es el desarrollo, ¿no? En este tipo de relaciones es donde nos aprendemos a sobreponer, ¿no? Aunque a veces no nos gusta el dolor nos enseña a sobreponernos a situaciones y a adversidades que se van a ir presentando en toda la vida, ¿no? No porque nosotros lo digamos, sino porque esto es la vida, ¿no? No es que nosotras querramos que sea así, simplemente esta es la vida y hay que aprender también
a que pues no todo el tiempo vamos a tener que buscar encajar en ciertos círculos o con ciertas personas, porque te vas a perder en el camino. Exactamente, fíjate que acabas de tocar algo bien importante, ¿no? No entender que no todas las personas nos van a querer, no significa que haya algo malo en nosotros. Ajá, cada persona, y tú lo mencionaste también en un principio en el podcast, cada persona conecta con nosotros desde su historia, desde sus valores, desde sus experiencias. Ajá, entonces entender esta parte que esa persona está conectando desde todo lo que trae, desde toda su carga, su historia, ¿no? Muchas veces las formas de reaccionar con nosotros no tienen nada que ver con nosotros, o que haya algo Ujú. malo en nosotros, tiene más que ver con él, con él o ella como personas, a través de su historia, de sus experiencias, la forma en la que se han relacionado con nosotros o que reaccionan con nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros intentamos agradarle a todo el mundo, probablemente vamos a terminar, como tú mencionabas ahorita, perdiéndonos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, la verdadera salud emocional no consiste en lograr que todos nos acepten, sino en aprender a aceptarnos nosotros mismos. Esa es la verdadera clave. Si yo me acepto a mí misma, entonces no va a ir por ahí todo el tiempo funcionando mi valor a través de lo que yo pueda agradarles a los otros o no. Ajá, entonces el que yo aprenda a aceptarme a mí misma, pues me va a ayudar a poner límites cuando sea necesario, a entender que nuestro valor pues no va a cambiar porque alguien decida no quedarse en nuestras vidas. No cambia, tú sigues teniendo ese valor, tú sigues teniendo esa significancia en tu vida, tú sigues teniendo esos logros porque tú los has trabajado, porque tú los has luchado, sigues teniendo tu esencia, sigues teniendo tu particularidad como ser humano, estén las personas que estén, o sea, vayan las personas que se vayan. Tú sigues siendo Claro, tú. esta parte no significa que deje de importarnos lo que piensen los demás, ¿no? Con todo esto que estamos diciendo, no tiene que, vamos, el hecho de que tú sepas tu valor no significa que no te importe lo que los demás digan o piensen, ¿no? Ujú. Tampoco significa que el rechazo deje de doler. Significa que puedo aceptar que alguien no me elija, no esté de acuerdo conmigo o incluso no me quiera sin convertir eso en una prueba de que yo no valgo. Ujú. Que Exactamente. era lo que decíamos resumido, ¿no? Si yo le doy el poder a la otra persona de que me diga qué está bien y qué está mal en mí, ya le estoy dando mi valor, ¿no? Ya le estoy permitiendo entrar en esta parte, dándole mi poder, porque es mi poder, porque es lo que yo soy, al otro de que evalúe o diga que sí y que no. Entonces, es algo muy desgastante que creo que todos lo hemos vivido, o me incluyo, yo lo he vivido, y es desgastante. O sea, intentar agradarle al otro, intentar que el otro te quiera, el intentar embonar en ese molde del otro que quiere que seas, es muy desgastante y llega un punto en donde te pierdes. O sea, si es así como, ¿y entonces quién soy, no? Porque tanto buscaste el que el otro te quisiera, te notara, fueras valiosa, fueras importante, especial y única, que te pierdes. O sea, llega un punto, y me ha pasado con mis pacientitas, que ya termina la relación, hablando de relación, y no solamente relación de pareja, ¿no? Relaciones de amigos, de papá, mamá, de que trataste todo el tiempo como de agradar a esta persona, por X o Y situación pasa que se alejan o en pareja termina y entonces es como, pues, ¿qué querías hacer cuando estabas con esta persona, no? No, pues es que, no sé, me gustaban las películas de amor y a él no le gustaban y siempre veíamos de acción. Pues vete a ver una película, ¿no? Y les cuesta mucho trabajo el hacer el acto, ¿no? El a lo mejor hacer algo sin pensar que están haciéndolo mal o traicionando a la persona que ya no está, porque fue tanto que quisieron embonar para ser queridas o ser queridos que ya ni siquiera encuentras como quién soy. ¿Qué quieres hacer, no? Le pregunté la otra vez a una paciente, ¿qué te gustaría hacer? Ya no estás con él, ¿no? ¿Qué quisieras hacer? No, pues es que no sé. O sea, nos perdemos y perdemos hasta lo que nos gusta
porque ya no sabemos, es así como, no, pues es que creo que no, nada, ¿no? Y tratas obviamente de practicar lo que en su momento, pues practicaste con la persona que en realidad no es tu esencia. Sí, sí, exactamente, ¿no? Entonces ahí es donde entra el cómo nos perdemos, ¿no? El cómo no, ya no sabemos entonces quién soy, para dónde soy, porque todo eso yo se lo entregué a la otra persona, porque entonces traté, y aquí viene la paradoja, ¿no? De todo esto, porque entre menos quiero evitar, o más bien entre más quiero evitar el rechazo, más genero todos Más lo los voy a actos para vivir. atraerlo. Exactamente, Sí, porque entonces dejo de ser yo, dejo de tener mi esencia porque quiero complacer al otro, y entonces pues si el otro me dijo que me vistiera de tal o cual forma, ahí voy y me visto. Que si el otro quería que me pintara el pelo de tal y cual voy y lo hago. Que si me tenía que comportar de tal y tal forma, tengo que hacerlo, ¿no? Y entonces, en este inter de ir cediendo y de ir cediendo poder y de ir cediendo lo que yo soy como mi esencia, pues efectivamente esa persona se acercó a ti en un inicio y le agradaste porque tú tenías una esencia, tú eras algo que esa persona le agradó porque era tu naturalidad, porque era tu forma, pero de pronto al irte tú ajustando a esa persona con tal de que no te rechace, de que no se vaya, pues tú nublaste tu esencia, la fuiste perdiendo y entonces pues de pronto el otro o la otra puede voltear ya y no decir, bueno, quiere. ajá, pues ya no me agradas tanto porque pues ya no veo lo que en su momento me jaló de ti, ¿no? Ya se perdió porque pues ya te convertiste sí quizá en todo lo que yo quise construir de ti, pero no es lo que a mí me agradó de ti en primera instancia. Entonces va a aparecer el rechazo, lo vas a vivir. E- Exactamente, sí, o sea, Ujú, creo que no pudo ser mejor explicado. Va a pasar, o ujú, sea, el hecho de que tú quieras adaptarte a que esa persona te quiera, significa que va a rechazarte, porque tú ya te perdiste, o sea, ya no eres esa persona y ya trataste de amoldarte a lo que el otro tenía en la mente de ti. Y los seres humanos somos insaciables, o sea que va a pedirte más y jamás vas a llegar a cubrir esa idea que tiene el otro de ti, ¿no? Y lo triste en esto es que, pues no va a quererte, ¿no? Por eso es la parte de aprender al rechazo, aprender a vivir el dolor, porque pues no significa que todos me vayan a querer con lo que soy, ni tiene que ser a fuerzas, o sea, hay personas con las que justo hacemos química y hay personas con las que aunque por más que querramos hasta nosotros mismos, no pasa. ujú. Sí, sí, exacto, ¿no? Entonces, aprender esa parte, ¿no? Que no vamos a poder acercarnos a todo el mundo, no vamos a poder hacer este vínculo cercano con todas las personas, ni todas las personas van a querernos, ni no va a suceder, ¿no? Entonces, aprender a ubicar esa parte, ¿no? Y pues sobre todo eso, no perdernos, ¿no? Siempre seguir rescatando por sobre todas por sobre todas las cosas, nuestra esencia. Claro, lo que hemos estado repitiendo durante todo el podcast no significa que tampoco por ahí vas a aceptar una crítica constructiva donde habrá cosas que tú como persona tienes que modificar también, ¿no? También a nosotros, o sea, estamos también del otro lado, ¿no? Va a haber personas que nos van a poner un límite hacia cómo nos estamos relacionando con ellos, hacia cómo nos estamos integrando y si a mí me interesa también ese vínculo, esa cercanía, pues yo voy a ir adaptándome a esos límites, a esa forma, porque quiero seguir manteniendo la cercanía con la persona, ese vínculo y entonces pues voy a moldar también parte de mi forma o de mi personalidad para poder hacer esta cercanía con la otra persona, ¿no? Entonces también aparece esa parte. Yo también tengo que hacer un trabajo en el que habrá cosas de mi forma que tendré que ajustar, modificar, pero no ceder por completo lo que soy como persona, ¿no? Porque entonces ahí ya estaríamos entrando otra vez, ¿no? En este círculo, en este vicio. Exacto, y digo, a todos nos ha pasado y todos hemos, como nos hemos perdido en ese camino, pero lo importante aquí es que no se trata de dejar de necesitar amor, se trata de dejar de abandonarnos a nosotros mismos para conseguirlo.
¿no? Entonces, Exacto. Muy creo bonita que frase. ahí es el medio del asunto, que no nos podemos olvidar de nosotros mismos. Así es. Ajá. Entonces, pues en relación a eso, pues creo que esta noche hemos aprendido mucho en relación a lo que significa que nos quieran, a lo que significa también que no Que quieran no nos seguir junto a quieran. nosotros, que no nos quieran y aceptar que vamos a vivir este rechazo, que va a doler, pero que pues es parte de lo que vivimos, ¿no? Lo que mencionabas tú hace un rato, así es la vida, es parte de vivir, pasar por situaciones como estas, ¿no? Ok, Fanny, Así es. pues, ¿qué te gustaría decir para cerrar esta noche con este tema? ¿Con qué te gustaría concluir esta nochecita? Pues me gustaría concluir con esta parte de que recordemos que no, que las situaciones que enfrentamos en la vida no siempre tenemos que enfrentarlas solos, ¿no? Que siempre hay alguien que puede acompañarnos en el proceso y ayudarnos a entender también por qué vivimos esas situaciones y a hacerle frente de la mejor manera, ¿no? Entonces, creo que es importante y yo considero, yo llevo muchos años en terapia, que nunca acabas de trabajar contigo, que siempre hay muchas cosas que enfrentar a pesar de que ya, no sé, aprendiste de una situación, va a presentarse otra y, o sea, que se den la oportunidad de que haya alguien que les acompañe, ¿no? Que les acompañe en su vida si hay algún proceso que a veces nos sentimos atorados, para que puedas verlo diferente y puedas resolver de diferente manera. Creo que con eso sería con lo que me gustaría despedirme esta noche. Ok, Fanny, pues sí, tienes mucha razón, ¿no? Siempre es importante tener el acompañamiento porque pues eso nos hace entender la vida desde otra perspectiva, no desde esta parte en la que muchas veces cuando no tenemos el seguimiento, el apoyo terapéutico, entonces de pronto pues yo caigo en muchas situaciones que me desbordan, que me llevan a un límite, que entonces me desregulan emocionalmente y que cuando empiezo a trabajar en terapia, dices tú, híjole, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo hice esos actos? ¿Cómo pude? ¿No? Porque pues empiezas a comprender muchas cosas y entonces dices, no, Y pues aparte había ya no se otras siente formas. tan pesado el viaje. O sea, el viaje sí es así Exactamente. como, bueno, sí, ya, pero, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que las palabras que utilizaste son las correctas, ¿no? No se siente tan pesado el viaje, es más ligero, sí duele, ¿no? Sí nos va a doler lo que hemos hablado Ujú. del rechazo, pero si hay alguien que te acompañe desde la parte terapéutica, entonces incluso puedes encontrar el aprendizaje que te deja ese rechazo, porque claro que te deja aprendizaje, claro que puedes ubicar muchas cosas y entonces pues encuentras también de lo negativo, lo positivo que pudiera aparecer dentro de lo que experimentamos, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me gustaría cerrar con esta parte, ¿no? La aprobación de los demás puede ser muy agradable, sí, y puede ser algo que nos encante vivir como seres humanos, pero yo creo que aquí lo importante es ubicar que no puede convertirse en un lugar donde descansa nuestro valor como persona, ¿no? Eh, Cuando aprendemos eso, entonces nosotros dejamos de buscar ser elegidos. Esa necesidad se apaga. No vamos corriendo, no vamos modificándonos, no vamos perdiéndonos con tal de ser elegidos. Empezamos a elegir también lo que es sano para nosotros. Entonces, ahora nos elegimos nosotros, no estamos esperando que sean los demás los que nos elijan, nos empezamos a elegir nosotros y entonces eso nos lleva a elegir también lo que nosotros queremos vivir, que pues yo pueda adaptarme o yo pueda tolerar, entonces me elijo y prefiero retirarme, prefiero buscar otro lugar, sentirme más segura, sentirme más en paz y continuar, ¿no? Entonces, pues
La verdad me dio mucho gusto esta nochecita estar contigo, Fanny. Estuvo muy, muy interesante todo lo que compartimos esta nochecita. Sí, estuvo muy, muy a gusto, muy rápido se pasa, bien rápido se pasa la plática. Sí, siempre se va súper rápido. Y eso que por ahí nos faltó una compañera que por ahí tuvo un imprevisto, esperemos que todo esté bien. Sí, Pero sí, siempre se hace como muy rápido el tiempo que pasamos por aquí, pero se disfruta bastante y pues les agradecemos mucho a los que estuvieron aquí como público, que nos regalaron sus comentarios y pues esperemos que el tema les haya sido de ayuda para algún temita por ahí que traen en relación a esto. Y pues nada, muchas gracias, Fanny, por estar aquí esta nochecita. Te mando un abrazo muy grande y a todo el público también. ¿Quieres despedirte tú también? sí, igual, muchas gracias por acompañarnos. Si saben de alguien que a lo mejor este tema le ayude, o le resuene a alguien ahí que hayan dicho, ay, me acordé de esta persona, mándenle el videito ya que esté para que le pueda ayudar tal vez en algo y pueda entender algo y pues sea como más ligera como la travesía en esta vida. Entonces, muchas gracias por estar, muchas gracias por compartir y muchas gracias por invitarme a estar en este programa. Para mí también fue un placer estar aquí. Bueno, Fanny, pues cuídense mucho, público, que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, Adiós. bye, bye.